Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Todas las sesiones vamos a iniciarlas con el cronograma de actividades, entonces vamos a dar clic en el cronograma de actividades. Eh, a revisar en qué momento nos encontramos en el curso. Estamos desarrollando el resultado de aprendizaje número uno o actividad de aprendizaje número uno. Tenemos componente formativo Down Memory Lane por el camino de los recuerdos y la evidencia de conocimiento en línea de tiempo, situaciones pasadas. Am, Down Memory Lane y línea de tiempo, situaciones pasadas. Vamos entonces a revisar este componente formativo y sí. Tenemos el componente formativo, vamos a abrirlo en una pestaña diferente y vamos a hablar sobre la actividad también. Después de que cubra esto, antes de empezar a hablar sobre el componente formativo como tal, les voy a dar chance para que me hagan preguntas si tienen preguntas acerca de lo que se ve en el componente formativo o lo que se, o cualquier pregunta que tengan. ¿Vale? Entonces, en el componente formativo, ustedes van a empezar a ver pues diferentes temas en el pasado simple, preguntas WH, eh, una temática que se llama Let's Talk About History, creo que se habla un poquito más de vocabulario o que les da un poquito más de vocabulario respecto a hablar cosas en el pasado. Después de que ustedes terminen el componente formativo, ustedes van a desarrollar la evidencia en línea de tiempo, situaciones pasadas. Entonces aquí tengo unas instrucciones, van a dar clic en las instrucciones y vamos a leer las instrucciones todos para tener en cuenta qué es lo que vamos a desarrollar. En esta actividad de aprendizaje se entiende la importancia de comenzar a exponer, tanto de forma oral como escrita, hechos que ya ocurrieron, bien sean propios o de dimensiones históricas. Para esto, se requiere comprender y manifestar información, vocabulario y expresiones no solo en presente, sino también en tiempo pasado simple. Por esto se busca interpretar la estructura gramatical del pasado simple a partir de la información expuesta, diálogos de eventos que ya acontecieron y diversos ejemplos, con el fin de aprender a construir oraciones compuestas de situaciones vividas y hechos históricos. Eh, Materiales de formación a consultar. Para desarrollar esta actividad, usted tiene que desarrollar el componente formativo que acaba de mencionar, When I Was Younger. Perdón, Down Memory Lane, que es el que acaba de mencionar, y también se puede utilizar el componente formativo When I Was Younger. Y la evidencia que usted tiene que desarrollar es la línea de tiempo y situaciones pasadas. En relación con la temática estudiada en el componente formativo, realice un organizador gráfico, wow, en forma de línea de tiempo con base en el escenario o contexto descrito a continuación, donde narre hechos importantes del pasado de uno de los siguientes personajes en orden cronológico y apoyándose gráficamente con fotografías, dibujos, etc. Entonces, ese es el escenario que usted va a utilizar en esta evidencia y usted tiene que utilizarlo como si fuera usted, o sea, pretender que usted es uno de estos personajes. Pretenda ser uno de los siguientes personajes para realizar esta evidencia. Para esto requerirá el pronombre yo o I en inglés. Ojo, el pronombre I siempre tiene que ir en mayúscula. He notado en las diferentes oraciones que han enviado que me utilizan el pronombre I en minúscula. Esto puede afectar su calificación. Tenga en cuenta que el pronombre I en cualquier oración, en cualquier contexto, en cualquier composición dentro de la estructura, puede ser contraído o no, siempre tiene que ir en mayúscula, ¿vale? Hay tres personajes, Manuel Zapata Olivella, Manuel Quintín Lame y Dorina Hernández Palomino. Usted escoja uno. Aquí les dice que puede utilizar diferentes herramientas para hacer la línea de tiempo. No hay problema. ¿Qué es lo que usted va a desarrollar en esta línea de tiempo? Primero va a trabajar de manera individual. Segundo, va a establecer el formato que usted va a escoger, o sea, que lo que va a presentar o cómo va a presentar. Y la herramienta que usted va a utilizar para hacerlo. Usted va a escoger como máximo 10 eventos en la vida del personaje que ha escogido. No me escoja más. Desarrolla oraciones específicamente para esos 10 eventos, ¿vale? Listo. Presentar una línea de tiempo donde se expongan los 10 hechos máximos que se escogen en la vida de ese personaje y utilizar ese pronombre I, ¿ok? Como la forma de construir su oración. Aquí tenemos diferentes elementos que su evidencia tiene que tener. Es decir, usted puede utilizar, por ejemplo, Canva, puede utilizar Prezi, bueno, lo que usted crea pertinente. A mí me va a enviar el archivo que se descarga de ahí. No me envíe el URL de Canva, no me envíe el URL de Prezi porque mis cuentas no acceden a esas. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces envíeme, baje el archivo y me lo envía como un
como un PDF o como un Word o como un PowerPoint, como usted quiera hacerlo, me envía el archivo directamente, ¿vale? Aquí tiene la información de lo que tiene que tener ese archivo. Hay algunos ejemplos de las herramientas que usted puede utilizar. Entonces aquí les digo pues que me envíen el archivo como tal, con máximo 5 hojas, y lo van a enviar a través de el mismo elemento, perdón, vuelvo aquí donde estaba, el mismo elemento de donde bajo las instrucciones. Entonces voy a devolverme y aquí tengo el botón agregar entrega. Entonces, vamos a ver si me lo permite hacer porque tengo el rol de aprendiz, pero voy a dar clic en agregar entrega. Vamos a ver. A través de ese botón de agregar entrega puedo adjuntar el archivo. Sí. Aquí adjunto el archivo y voy a dar clic en guardar cambios. Cuando usted da clic en guardar cambios, no quiere decir que se ha hecho el envío. Se ha guardado un borrador, ¿vale? Entonces, cuando usted da clic en guardar cambios, el sistema le va a abrir nuevamente la evidencia como si fuese eh, lo primero que usted vio en la evidencia. Aquí en la parte izquierda, donde estaba el botón verde, le va a aparecer un botón verde que diga enviar evidencia. Entonces, usted después de dar guardar cambios, le va a aparecer la opción aquí, enviar evidencias, y ahí es que usted va a enviar su evidencia. Da clic en guardar cambios y luego da clic en enviar evidencia. Da clic en guardar cambios y luego da clic en enviar evidencia. Así es que se va a enviar la evidencia directamente a su instructor. ¿Listo? Esas son las instrucciones de la evidencia en línea de tiempo. Vamos a ver. Caliandra nos hace la pregunta, ¿la línea de tiempo tiene que ser en pasado simple? Sí, es lo que hablamos dentro de esa evidencia. Pasado simple. 10 eventos dentro de esa persona, de la vida de esa persona que usted ha escogido de las que se proponen dentro de las instrucciones. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Cuántas personas tenemos aquí? Ok. ¿Tenemos alguna otra pregunta? La línea de tiempo es de cualquiera de esas opciones que nos dijo, de las que están dentro de las instrucciones, escogen una de ellas. Sí, solo una de ellas. Tenemos Manuel Zapata Olivella, Manuel Quintín Lamé o Dorina Hernández Palomino. Escogen una de ellas. ¿Con base en qué se hacen las preguntas? Preguntas no hay que hacer preguntas. O se derratan las frases. Vas a hacer las frases con base en los eventos que has escogido de esa persona, de la vida de esa persona. Entonces vas a buscar a esas personas si no las conoces o no sabes de su vida o por qué fueron famosas o no, no sé. Las buscas, escoges 10 eventos dentro de su vida y esas son las oraciones que tú vas a crear en la línea de tiempo. Se debe escribir la línea del tiempo a modo personal. Ay, yo según lo que entiendo. Debes crear, aquí lo dice, utilizar, pretender que vas a ser uno de ellos. Si tú escogiste Manuel Zapato Oliveira, vas a pretender que eres Manuel Zapato Oliveira. Y vas a hacer tu línea de tiempo con el pronombre I. Comienzo con su año de nacimiento y las fechas de sus momentos históricos. Tú decides, vas a escoger los 10 eventos que tú quieres hablar o los que tú quieres hablar en la vida de esa persona. Vas a escoger solo 10, no vas a escoger más, 10. Puedes hacer menos, pero no más. No problem. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Hay un modelo de referencia para guiarse, el componente formativo. Vas a verlo un momentito, pero el componente formativo. Es una línea de tiempo, ¿vale? Y en la línea de tiempo tienes eventos. Entonces tú vas a escoger esos eventos de la vida de la persona que tú escogiste.
¿Alguien más? Camilo dice, ¿eso es todo o algo más? Esa es la primera evidencia. Línea de tiempo. Pero tienes que hacer componente afirmativo primero, ¿no? Componente afirmativo y luego haces la evidencia. Listo. Entonces vamos a mirar ahora, si no hay más preguntas, vamos a seguir el componente formativo, Down Memory Lane, que es el primer componente formativo que tienen que desarrollar. Vamos a mirar otra vez el cronograma de actividad. Lo voy a dejar aquí abierto porque me he pasado ya hoy todo el tiempo. Si trabaja este más rápido. ¿No, en serio? ¿Se va a demorar para esto? Oh my God. Seriously? Chinos, kitty. Oye. Uy. Ok. Componente formativo Down Memory Lane, la evidencia en línea de tiempo. Entonces, vamos a revisar el componente formativo. Tenemos aquí Down Memory Lane. Vamos a hacer un recorrido breve sobre este componente. El componente formativo va a empezar por explicarles un poquito acerca del pasado simple. Ustedes para el pasado simple van a necesitar saber cómo, yo le digo transformar, pero expresar los verbos en tiempo pasado. Para eso van a tener que comprender un poquito qué son los verbos regulares y qué son los verbos irregulares. Los verbos regulares les va a permitir a usted cambiarlo terminal en ed. Los verbos irregulares tienen diferentes formas para cada uno de ellos. Por eso se llaman irregulares. Entonces empezamos por los verbos regulares y cómo se conjugan al pasado. Am, Ustedes van a entender esto. Aquí hay unos tips que les puede ayudar con el tema de cambiarlo al pasado. Los verbos regulares son bastante sencillos porque solamente terminan en ed cuando se cambian al pasado. Aquí hay unas reglas de cómo cambiarlo en ed cuando las palabras o los verbos terminan en ciertas letras o sonidos también. Y también les da la pronunciación, ¿no? El ed, dependiendo de la palabra, puede terminar en ed, que suena como id, pero hay que trabajar en la pronunciación. Puede terminar como una ta, con el sonido de la ta, como si fuera consonante, o da, como si fuera como si fuera una T, que es una consonante, como si fuera D, que es una consonante, ¿vale? Entonces ustedes van a estudiar aquí la pronunciación, eh, tenemos más pronunciación, y luego los verbos irregulares también la misma información, es decir, cómo cambiamos, si se dan cuenta, todos tienen una forma diferente de hacerlo en pasado. Y quiero que sepan una cosa. Este proceso de identificar un verbo irregular en pasado le ocurre a absolutamente todos, a personas que no son nativas en inglés y a personas que son nativas en inglés. Entonces no quiero que tomen ese, que lo tomen como decirlo a pecho, pues como de que yo no sé cómo aprender, esto va a ser práctica, esto va a ser práctica. Mientras más utilices los verbos, los vas a poder recordar cómo se conjugan en el pasado y le pasa a todos. Tú le puedes, mira, yo puedo ir a hablar con un nativo en inglés en este momento y hablarle con gramática perfecta, diciéndole cuáles son los verbos. Por ejemplo, hay uno que pasa mucho, que es el verbo hurt. Hurt, el pasado de hurt es hurt. El pasado de hurt, me olvidé por qué. Bueno, el pasado de hurt es hurt. Pero en muchas ocasiones tú lo vas a escuchar como hurted, como si fuera hurted, pero es un verbo irregular. Y tú lo puedes hablar, tú le puedes hablar a una persona que es nativa, que tiene el idioma el nativo de inglés, y decirles que es hurt, o hablarle una oración normal y decir que es hurt o lo que sea. Y o sea, gramaticalmente, tú podrías.
salirte con la tuya diciendo hurted, porque el uso de la palabra dio más, eh, em, o sea, valió más, tú tomó prioridad en cuanto a cómo se utiliza la palabra en lugar de la regla gramatical de la misma, vamos a entender, o sea, fue más que todo el uso de, que en lugar de la gramática de la palabra. Entonces, tú le puedes hablar a ellos con la gramática perfecta y ellos te van a seguir hablando como ellos piensan, porque así lo han escuchado toda la vida. Entonces, no quiere decir que ustedes no van a tener, primero que todo, esas dificultades, segundo que todo, que si les toma tiempo en aprenderlo, pues se van a sentir mal. A todos les va a pasar. A todos nos pasa lo mismo. A los que tenemos nativo en inglés y a los que no. Vale. Entonces, verbos irregulares van a tomar una forma diferente para el pasado. Ah, tenemos la forma afirmativa, negativa e interrogativa. O sea, cuando hablamos del orden de las palabras dentro de las oraciones. Entonces, en la forma afirmativa, el orden de las palabras es una y en la forma interrogativa es diferente. Entonces, ustedes tienen que prestarle mucha atención porque, por ejemplo, usted me envía de evidencias y yo les digo, esta oración no tiene estructura de pasado simple. Usted tiene que venir aquí, a este componente formativo y revisar cuál es la estructura del pasado simple y revisar cuál es el orden de las palabras que tengo que utilizar para poder expresar la oración en el pasado simple. Si es una oración negativa, tienen que revisar la estructura de la oración negativa. Aquí está, negativa. Si es una oración interrogativa, tienen que revisar la estructura de la oración interrogativa. Es el orden de las palabras dentro de la oración que determina realmente qué es lo que se está diciendo y cuál es el objetivo de la oración, cuál es la función, si es una pregunta, si es una negación, qué es. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Am, aquí tenemos más información sobre esto, las estructuras, los ejemplos. Actividad didáctica. Por favor, realicen actividad didáctica para que puedan tener como esa aplicación de lo que acabaron de estudiar. Preguntas WH. Si usted vio el nivel 2, si usted vio el nivel 3, en este momento va a estar viendo el nivel 4, usted vio el nivel, vio la estructura de las preguntas WH y por qué la utilizan. Las preguntas WH, lo he dicho ya varias veces el día de hoy, son preguntas que requieren un poco más de información, no son preguntas cerradas de sí o no, como si, como, do you cook? Do you cook? Yes, no, I don't cook. Yes, I cook. Son preguntas cerradas. WH, preguntas con WH son preguntas que requieren un poco más de información. Entonces, why do you cook? Why do you cook? Oh, I cook because I've always liked it. I've always liked cooking. I have always cooked. And it relaxes me. I cook and I like it. Es un poco más de información, ¿vale? Entonces, por eso utilizamos las preguntas WH, que tienen una estructura también orden de palabras dentro de la estructura del pasado simple también, o incluso del presente simple cuando lo vieron en el nivel 2 o el nivel 3. Entonces aquí está la estructura, tenemos el orden de palabras, ¿no? Tenemos el auxiliar en pasado, tenemos un sujeto, tenemos un verbo que toma forma regular, no toma forma pasado, porque ya está el auxiliar viene a ayudar, la oración viene a eso, a auxiliar la oración, y él es el que toma ese tiempo pasado, ya el verbo no lo toma, y el complemento de la oración. Entonces ustedes van a estudiar el orden de las palabras dentro de esa estructura. Tenemos más ejemplos, una actividad didáctica. Y ya tenemos un poquito más de vocabulario interesante con diferentes personajes. Ah, ¿cuál es el que quiero decir aquí? Vocabulario. Ustedes van a estudiar vocabulario y cómo lo pueden utilizar y cómo se pronuncia. Cómo lo pueden utilizar en una oración y cómo se pronuncian esas palabras. Tenemos aquí más actividad didáctica. Ese es el componente formativo. ¿Tenemos preguntas? Preguntas. Ya que verbos irregulares hay muchos, nos recomienda aprendernos los verbos más comunes que hay o algún tipo. Puedes empezar con lo que está en el componente formativo, puedes hacer una búsqueda en internet de cuáles son los verbos irregulares más comunes, también puedes empezar por ellos. Independientemente, o sea, el ejercicio se va a dar. Tú vas a hacer el ejercicio de revisar y estudiar y aprenderte los verbos en pasado. El tiempo en el que tú te demores en estudiar esos verbos va a depender
de cuánto los practiques. ¿Ves? Entonces, sí, puedes empezar con los verbos más comunes, creo que te ayudaría bastante. Puedes ir añadiendo cada día otros verbos que tú no sean más comunes, también puede ser una estrategia. Puedes em, escribir, o sea, hacer oraciones todos los días de diferentes verbos, no sé, poner tu número, una meta de, bueno, voy a hacer 10 oraciones el día de hoy con diferentes verbos, a ver cómo lo utilizo, cuál es la practicalidad, cómo se implementa este verbo dentro de una oración. También lo podrías hacer y así vas añadiendo los verbos que vas conociendo. Independientemente de, con la práctica es que tú vas a ir añadiendo y conociendo más verbos. Hay muchísimos verbos, muchísimos. Entonces vas a ir, y como les decía, incluso los nativos en inglés, o sea, las personas que son de habla nativa inglesa, ellos tampoco lo saben todos y tienen que ir aprendiéndolos igual que ustedes, igual que la persona que está aprendiendo un idioma. Entonces va a ir, eso es prácticamente toda la vida que uno va aprendiendo, pues porque son muchísimos. A menos que tengas una capacidad intelectual y de memoria más que todo excepcional. Hay personas que son excepcionales en ese caso y se aprenden todos los verbos, pues, pero igual, como te decía, hay muchos verbos que con el uso que se crean diferentes formas. Entonces, se va añadiendo el repertorio. Espero haya respondido tu pregunta, Jason. Caliandra pregunta, ¿en qué momento se usa was o were? Dependiendo del contexto que quieras, de que me estás haciendo la pregunta, pero was o were es realmente el verbo to be pasado. Y was lo utilizas más que todo para esa tercera persona que utiliza el verbo is en, en inglés, en pasado, y were es el plural o el verbo you, perdón, el pronombre you, en pasado. Es el verbo to be en pasado. Entonces, las oraciones que tengas con el verbo to be y vas a expresar algo que pasó en el pasado, pues vas a tener que cambiarlo a was or were, y was or were depende del pronombre. El verbo to be siempre va a depender del sujeto, del pronombre de la oración. I am, you are, he, she is, it is. Entonces, ese is es was y are es were. ¿Listo? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ah, sí, tenemos preguntas. Ok, perdón. ¿Tenemos más preguntas acerca de lo que es el pasado? Yo quiero hacer un ejercicio con ustedes. Ay, disculpen, es que hay alguien afuera con un sonido. Just disturb. Anyways. Oh, ok. Para I, el pronombre I es was. Sí. Ustedes todavía no ven condicional, así que bueno. Para la mayoría de las ocasiones, sí. Was. Um, I was tired. Estaba cansado. I was tired. Por mucho tiempo se dijo que para los condicionales, cuando se utiliza la palabra if, condicional, if, si yo fuera tú, if I were you, se utiliza el were. Pero bueno, ustedes no ven todavía el condicional, en este momento no podríamos aprender que de pronto en el condicional, en muchas ocasiones podemos utilizar el were para el I, pero como te digo, eso sería para un condicional. Generalmente utilizas el was. Valeria, tendrías que completar la pregunta ahí. ¿Para cuándo se utiliza para cuándo se usa el word? Dependiendo de lo que quieras decir. O sea, si estás hablando del pasado y estás utilizando el verbo to be en pasado para la persona you, por ejemplo, o para los plurales, they, we, you en plural, vas a utilizar word en pasado, cuando estás hablando del pasado. Pero como le acabé de explicar a Daisy, si vas a hablar de un condicional, cuando utilizas la palabra if, si usted utiliza la palabra if, eso es un condicional directo.
condiciona algo, ¿no? Si yo, esto. Si esto. Ese es el condicional. Cuando se utiliza el pronombre I, en esos casos utilizamos el were. Pero también you can get away with was, but it depends. Depende de a quién estás escribiendo. Si estás hablando de una escritura, por ejemplo, estás escribiendo algo formal, te va a ir mejor en un condicional utilizando el were. Um, si utilizas el if, que es el condicional, pero estás hablando de manera informal, podrías utilizar el was sin problema para ese pronombre I. Yo recomendaría utilizar la forma formal porque la mente se va condicionando, se va adaptando a la práctica de. Entonces, con condicionales sí puedes utilizar el word para el I. Eh, de resto, sí utiliza el was para el pronombre I cuando hablas de cosas en el pasado. ¿Alguna otra pregunta? Buenas preguntas. Buenas preguntas. O si no les quedó algo claro, también me dicen, me preguntan. No hay problema. ¿No? Ok. Yo quiero hacer un ejercicio con ustedes. O sea que nos alcanza el tiempo. Hablando del pasado, sí. Como les decía, el pasado simple. Verbos regulares, verbos irregulares. Tenemos, am, tenemos unos verbos irregulares aquí que podemos ir aprendiendo, ¿no? El be, que es el was, el were, el verbo to be, el begin, began, break, broke, bring, brought, buy, bought, build, built, build, build, built, build, built. La posición de las mejillas es diferente. Choose, chose, come, came, cost, cut. Hay diferentes, hay muchísimos. Yo quiero hacer un ejercicio en el que vamos a utilizar, vamos a llenar los espacios en blanco. Entonces, tenemos cuántas personas en este? Sí. Ok, está. Um, 1, 2, 3, okay. 17, 16, 16. No, vamos a hacerlo grupal porque no nos da tiempo. Ah, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes van a estar muy pendientes, ya sea su micrófono o al chat. A mí no me molesta que utilicen el micrófono, no me molesta ningún tipo de pronunciación. Estoy acostumbrada a todas las pronunciaciones, no solamente a las personas que están aprendiendo, sino a todas las pronunciaciones, pues son muy pocas, pues así, ¿no? Eh, que de pronto me tome un tiempo, pero no tengo problema con pronunciaciones, no tengo problema con que me escriban en el chat, no tengo problema, pero quiero que estén en sesión. Entonces, por favor, estamos en sesión y aportamos en el ejercicio, porque la idea es que aprendamos, que practiquemos, que hagamos el ejercicio de. Entonces, en el chat o en micrófono, como quieran, no hay problema. Vamos a ir resolviendo este ejercicio. Son espacios en blanco y en paréntesis en las oraciones tenemos unos verbos que tenemos que transformar para ponerlos en el espacio en blanco, en pasado. Pasado participe, como lo dice. Son diferentes oraciones, espacios en blanco, están los paréntesis. Lo que yo voy a hacer es leer toda la oración y usted me va a ir diciendo, ya sea en el micrófono o en el chat, no importa cuál medio utilice, el que sea más ágil para usted nos conviene más porque tenemos tiempo limitado.
Y vamos respondiendo, vamos dividiendo los espacios en blanco, ¿vale? Entonces vamos a ir con el primer ejercicio. Tengo aquí 10 oraciones, la primera oración. De pronto está muy pequeño para las cosas. Aquí. The young man, espacio en blanco, verbo a utilizar, take out his wallet and, espacio en blanco, pay the bill. Oh, sorry. Discúlpame. Tienes toda la razón. Hold on. Sí, no tiene el micrófono. Sí, no tiene el micrófono habilitado. I'm sorry. Go ahead. Now you have the microphone. Ahora tiene el micrófono. Entonces, espacio en blanco primero tienes el verbo Took take y el segundo tienes pay. ¿Cuál vamos a utilizar? Vamos por mayoría además, ¿no? La mayoría que ustedes elijan. the young man took, ¿no? Ok, took. Aquí Y dice Wallet and paid. pay, ok. Aquí me dicen take paid, ok. Teacher, took and paid. Ok. ¿Alguien más? Took, ok. Took. El primero took, ok. ¿Y el segundo? Paid. Paid, Pay. paid, ok. ¿Alguien más? Ok. Paid, ok. Took paid. Ok, vamos a ver. Cuando terminemos las oraciones, vamos a ver cómo nos fueron las respuestas. Segunda, when Lucy, verbo go, to the interview, she, verbo wear, her best suit. Suit es un traje de chaqueta y pantalón. When Lucy, verbo go, to the interview, she, verbo wear, her best suit. When Lucy went to the interview, she wore her best suit. Okay, went and wore. ¿Alguien más? When Lucy went to the interview, she wrote her best suit. She wore. Pregunta, were en el segundo? Wore. Ok. ¿Alguien más? Entonces aquí tenemos went. Tenemos were. When Lucy went to the interview, she wore her best suit. Wore, ok. Gotcha. Tercera. We, verbo leave the motorway and verbo drive for an hour on quiet country roads. Motorway in British English is highway. Esas carreteras que pueden ir súper rápido. Motorway. Y quiet And country we roads es las calles que van en los barrios pequeños, sí, como en los pueblitos, las calles que van en los pueblitos. Quiet country roads. Entonces, motorway es highway y quiet country roads es ese tipo de calles. We es verbo leave the motorway and verbo drive for an hour on quiet country roads. we left the motorway and drove for an hour on country roads. Yeah. Okay, left drove. Okay, left and drove. Gotcha. I, verbo think. I, verbo know. Yeah. My irregular verbs, but now I'm not so sure. Verbo think y verbo know. I thought that more right and new for
an hour and keep country roads. Okay. I thought, this is thought, okay. I thought. I thought. I thought. ¿Y el segundo? And you? Knew. I thought I knew my irregular verbs, but now I'm not so sure. My irregular verbs, but now I'm not so sure. Aquí Genesis dice thought, ok. ¿Alguien más? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Ok. Quinta. As soon as I, verbo meet, Doris, I, verbo know, she, verbo be, someone special. Meet con una E, ahora sería know, que termina en N, y el B sería where. Ok. Ok. Que me dice met, knew, was. Ok. Y alguien más tiene que definir aquí porque son dos diferentes respuestas. Vamos a ver. ¿Quién más? Met. I knew. Alexander, never were. Ok, dos por new. ¿Y la otra? La última? Was. Ok. Was. Ok. Tengo aquí varios was. Ok. Met, ajá, met new. Muy bien. Tolstoy, un escritor. Tolstoy, verbo write, some great novels, but he never, verbo win, a Nobel Prize. Tol- Tolstoy wrote Ajá. some great novels, but he never won a Nobel Prize. Wrote one. Okay, good. Wrote some great novels, but he never won a Nobel Prize. Tolstoy wrote some great novels, but he never won a Nobel Prize. Good. Siete. The nurse, verbo put, the little boy to bed, and verbo speak, speak to him softly. Verbo put y verbo speak. The nurse was. Otra vez que no te escuché, estás muy bajito. Put and Put. spoke. Okay. Spoke. Put. Okay. Spoke. Good. Spoke. Muy bien. La 8. When they, verbo hear, the fire alarm, everybody, verbo run, out of the building. When they heard the fire alarm, everybody ran out of the building. Good. Okay. Anyone else? ¿Alguien más? Heard, ran. Okay. Heard. Recordemos que la D al final la vamos a pronunciar. Cuando hay consonantes al final de los verbos o las palabras, vamos a pronunciarla. Heard. Heard. When they heard the fire alarm, everybody ran. Okay. Ran out of the building. Okay. We're doing well. Vamos bien con el tiempo y todo. 9. Last year, the company, verbo build, a new factory. Last year, the company built a new factory. Which Cost. verbo cost millions of dollars. Millions of dollars. Okay. Shirley says built and cost. Okay. Build,
y built. Ojo, no es built, no es build, build. Built Build. y build. Ok, built and cost. Última. When Jose, verbo break, his arm, the doctor, verbo give, him 2 weeks off work. When Jose Verbo break, otra vez, que se escucha bajito. broke Broke, ok. Y este verbo hey, ¿sí? gave, ok. Entonces acá tengo aquí también broke, gave. Ok, miremos a ver cómo nos fue. Súper bien. 21 de 21. Ush. Mejor dicho. Qué bien, muy bien. 100%, muy bien. Entonces recordemos eh, la ortografía de paid. P-A-I-D, paid. ¿Ok? Took. All right. Entonces nos damos cuenta que ningunito de estos verbos es regular. Todos fueron irregulares. Y vamos muy bien. Vamos muy bien. Tenemos esos muy claros. Muy, muy bien. Bueno, voy a tener, ya que tenemos, Profe, este es mi, a ver. Vamos a hacer este ejercicio. ¿Cuántas personas tengo aquí? A ver. Why can't I see? Why can't I see? Like, ok. Espero que todos estén en sesión. Voy a llamar a las personas, voy a ir llamando a uno. Y ustedes me van diciendo qué piensan. No importa qué es lo que piensen, o sea, no me importa cuál es la respuesta que ustedes van a poner. Voy a ponerlo aquí. Vamos a mirar cómo nos va y lo vamos a discutir. Ese es el ejercicio, eso es lo bueno del ejercicio, que así sea que, bueno, no, me equivoqué en esta. Listo, ya sé que con esta explicación, pues ya sé qué es lo que tenía que poner aquí, ya sé por qué significa, ya sé cómo va en el contexto de la oración. Ese es el ejercicio. Entonces, dígame la respuesta, no les dé pena. O la escriben en el chat, ¿vale? Voy a asignar las oraciones a las personas que vea aquí no, en la lista de participantes. Y vamos creando este conocimiento, todos, ¿vale? Les voy a dar unos 5 minutitos, no, 3 minutitos más para que ustedes piensen qué respuesta van a tener ahí. Y si quieren, o me la dicen en el micrófono o me la dicen en el chat, como ustedes quieran, ¿vale? De la primera se la voy a asignar a Alexander Taborda. Segunda, a Cristian David. Tercera, Etlinger. Cuarta, Prengerly. Quinta, Caliandra. Sexta, Karen. Séptima, Mayra. Octava, Mayelis. Novena, a Shirley o Shirley. Y décima, Valeria. Entonces, son las oraciones que acabamos de hacer. Vamos a ver si recordamos lo que hicimos, ¿vale? Entonces, cuando yo llame la oración, usted me dice la respuesta. A ver, 2 minutitos más para que revise la oración. Lo acabamos de hacer.
Bien. Vamos con la primera. When Lucy to the interview, she her best suit. ¿Alguien quiere aventurarse con esa oración? Ay. Dale. When Lucy went the interview, Sí. she wore her best suit. Muy bien. When Lucy went to the interview, she wore her best suit. Muy bien. Vamos a ver cómo nos va después con el concept. La segunda. When Okay. they, espacio en blanco, the fire alarm, everybody, espacio en blanco, out of the building. When they heard the fire alarm, everybody ran out of the building. Ok. En la tercera. The young man, espacio en blanco, out his wallet, and, espacio en blanco, the bill. The young man took out his wallet and paid the bill. Ok, la primera, ¿cuál es? Escucha bajito. Took. Okay. T-O-O-K, Right. took. Very good. Okay, took. Took, no, very good. The young man took out his wallet and Paid. paid. Okay. What the? Last year, the company, a new factory, which millions of dollars. Last year the company build a new factory. Okay. Built. Build a new factory. Uh-huh. Which cost millions of dollars. Cost. Okay. La quinta. As soon as I, Doris, she, someone special. As soon as I saw Doris, Mhm. she, I, I knew mhm. she was some special. Someone special. Very good. Very good. Sexta. The nurse, espacio en blanco, the little boy in bed, and, espacio en blanco, to him softly. The nurse Nurse put the little boy in bed and spoke to him softly. Spoke. Okay. Very good. Séptima. When Jose, his arm, the doctor, him 2 weeks off work. When Jose Jose broke his arm, mm, the doctor gave him, okay. Octava, Tolstoy, some great novels, oh, but he never a Nobel Prize. Tolstoy wrote some great novels, but he never won a Nobel Prize. Good. Tolstoy wrote some great novels, but he never won a Nobel Prize. All right. 9. My irregular verbs, but now I'm not so sure. I thought I know my irregular verbs, but now I'm not sure. I thought I knew my irregular verbs, but now I'm not so sure. 10. We, the motorway, and
for an hour on quiet country roads. We went We went the motorway and spent for an hour quiet country roads. Okay, and stayed. We went the motorway and stayed for an hour on quiet country roads. No, spent. Spent, Mm-hmm. spent. Uh-huh. Okay. We went the motorway and spent for an hour on quiet country roads. Vamos a mirar cómo nos fue entonces en las respuestas. Ok, tenemos 3. Vamos a mirar, pero muy bien, 86. Vamos muy bien, muy bien, muy bien. As soon as I saw. ¿Recuerdan que aquí era el verbo meet? Met. Entonces, el pasado de meet, ¿cuál es? Met. Met. Entonces, en ese punto va met. As soon as I met Doris, I knew she was someone special. Very good. Y aquí vamos con went. We went the motorway. Recordemos que motorway es los highways, esas carreteras que son súper rápidas, que todo el mundo va a mucha velocidad. Highways. Entonces, es una carretera en la que nosotros estábamos. Pero si estábamos en esa carretera, entonces el verbo no podría ser went, porque went significa ir. Left. En este caso sería que dejamos de estar. Left. Left. El verbo que teníamos ahí originalmente era leave, entonces el verbo pasado de leave es left. Y el segundo verbo, miramos la oración, dice for an hour on quiet country roads. Podríamos decir spent for an hour on quiet country roads si tuviéramos un poquito más de contexto, pero si dejamos una carretera para usar otra carretera, el verbo que más concuerda ahí es manejar, ¿no? Drove. Dejamos esta carretera y ahora manejamos en esta otra carretera. Y lo vamos a ver en el pasado. Entonces, el pasado de manejar sería drove. ¿Sí? ¿Tenemos así? Vamos a ver si lo tenemos así. ¿Dónde está? And drove. We left the motorway and drove for an hour. Pero ¿saben una cosa? Los quiero felicitar porque definitivamente tienen buena memoria. Porque en muchas ocasiones yo no me acuerdo que yo aquí y le tengo que mirar la oración muy bien para acordarme exactamente qué era. Y yo, ok, sí, el contexto, ok, muy bien. Lo hicieron muy bien, muy bien. Les voy a dar voy a intentar que la próxima sesión lo hagamos con el otro ejercicio, que el otro ejercicio también parece chévere. Pero les voy a dar este link en el chat. Por favor, copienlo y peguen en un explorador para que puedan, o denle clic para que les abra un explorador. Porque aquí abajito tenemos otros tipos de ejercicios. Vamos a hacer las preguntas y los negativos. Tenemos otros tipos de ejercicios que vamos a realizar. Y también tenemos, creo que es eso. Sí, tenemos unos ejercicios para los negativos. Entonces, preguntas y negativos. Para que lo revisen y lo estudien antes de hacer sus evidencias o como para que tengan un poquito más de práctica de lo que tienen que realizar en esta evidencia. Voy a dar por terminada la sesión. Muchas gracias por asistir a la sesión. Voy a intentar que en una de las sesiones hagamos un ejercicio de pronunciación en algún momento, algún punto. Más adelante. Nuestra próxima sesión va a ser el 4 de junio, es decir, la próxima semana a la misma hora. Vamos a realizar un ejercicio de componente formativo de ese resultado de aprendizaje. Y cualquier cosa, por favor, se comunican conmigo al correo o al foro, o bueno, ya tenemos los medios de comunicación, pero se comunican conmigo si tienen algún inconveniente, una inconsistencia, algo, cualquiera, pregunta, lo que sea, me escriben y lo vamos resolviendo, ¿vale? Entonces, por favor, denle clic al link para que no se pierda, ¿vale? Muchísimas gracias entonces por asistir a la sesión. All Y yo right, les veo thank la you. Bye próxima bye. sesión. Bye bye. Thank you, teacher. Bye.
See you again. See you guys. Have a great day.